3 días después de mi traslado, a él lo asesinaron. Lo que más llama la atención de Natalia son sus ojos achinados. Y ella grita que yo tuve algo que ver y que se va a vengar de mí. Tengo en la cabeza, en la cara, en el cuello, en el pecho. Hola, buenas noches. Las cifras de ataque con ácido en el país son verdaderamente pavorosas. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, 926 personas han sido dañadas en los últimos años con estas sustancias. ¿Configuran estos ataques con ácido un intento de homicidio o son la peor forma de tortura? Las historias que les traemos a ustedes esta noche tal vez resuelvan esa cuestión. Bienvenidos a Ataques con ácido, muerte en vida. Cabello largo, abundante, súper arreglada. Siempre me gustaba estar muy bien arreglada, muy bien maquillada. De este modo, Carolina Correa recuerda cómo era hace 6 meses. Una persona hermosa, trabajadora, dedicada a mi trabajo, a mi familia. Vivía con mis padres, mis hermanos, alegre. Y no exagera, su hermano Wilson Correa también la recuerda así. Una mujer muy hermosa por fuera como por dentro. Una mujer que tenía unas ganas de vivir inmensamente. Una mujer que además de bonita, era inteligente, que había logrado una meta importante, convertirse en abogada en Cúcuta, norte de Santander. Dicho logro lo quería compartir el resto de su vida al lado de este hombre, Nicole Ortiz Soto. Pero, según Carolina, su compañero sentimental tenía un gran defecto. No era ese hombre que yo veía trabajar día tras día por conseguir las cosas, sino que dependía tanto económicamente como en la toma de decisiones de los padres. Durante 6 años, Carolina asegura que aguantó a través de la relación con su novio las intromisiones de su suegra, Lucila Soto Maldonado. Me afectaba mucho porque siempre era lo que la mamá dijera, lo que la mamá quisiera. Ella es Lucila Soto Maldonado, la mujer que, según Carolina, manejó milimétricamente su relación con Nicole Ortiz Soto. Que si ella podía apoyarnos, nos apoyaba, pero siempre era que ella tomara las decisiones. La relación se deterioró a raíz de eso. A mediados de junio de 2013, Carolina Correa decide marcharse de Cúcuta y aceptar una tentadora propuesta laboral en Cali. Me dieron la oportunidad para gerenciar una IPS. Tal encargo de manejar dicho centro de salud, por supuesto, la apartaría para siempre de su novio. Ahí empezó mi calvario, realmente. Pero, ¿de cuál calvario habla Carolina tan enfáticamente? 3 días después de mi traslado a Cali, a él lo asesinaron. Un sobrino suyo asiste al funeral de Nicole Ortiz Soto en Cúcuta. Allí, sorprendido, oye algo terrible de parte de Lucila Soto, mamá de Nicole, contra su tía, Carolina Correa. La mamá, el día de la velación, me acusa verbalmente que yo tengo algo que ver en eso. Y lo acusa delante de mi sobrino. El hermano de Carolina, Wilson Correa, estuvo también aquel 22 de junio de 2013 en el funeral. Aún, según él, recuerda las palabras de la ex-suegra de su hermana. Su hermana tiene que pagar con lágrimas todo el daño que le hizo a mi hijo. Y ella, delante de todo el mundo, grita que yo tuve algo que ver y que se va a vengar de mí. Según Carolina, dicha amenaza se hizo realidad el 19 de julio de 2013. En Cali, estando laborando, llega una persona que no conocía, que necesitaba hablar con la doctora Carolina y que bajara. En el primer piso de la IPS Bionco, el sujeto la estaba esperando. Para evitar quejas y molestias, bajé
Cuando yo bajo, él trata de sacarme hacia la calle y yo, pues tranquila, sin temor, alcancé a llegar hasta la puerta. Y de repente, él saca el arma y me amenaza, me iba a disparar. entonces, antes del disparo, oye la que habría sido su última sentencia de boca del sicario. Que venía a matarme de parte de la señora Lucila Soto Maldonado. Carolina Correa no tenía dudas, según lo que le escuchó al sicario. No entendía por qué ella me acusaba. No entendía el por qué quería hacerme daño, por qué quería amenazar, asesinarme. Se refiere a esta mujer, su ex-suegra, Lucila Soto Maldonado, a quien denuncia de inmediato ante la Fiscalía Seccional de Cali, 2 días después, por el delito de amenazas. Según Carolina, quien se basa en lo que su primo y su hermano le oyeron decir a Lucila Soto, su ex-suegra la veía como cómplice de la muerte de su hijo. Ella dice que por qué me trasladaron 3 días antes de la muerte, que por qué no me presenté a su velación y a su funeral. Desafortunadamente estaba empezando en un trabajo, ese día ingresaba a trabajar, no podía dejar mi trabajo tirado. Era un ascenso que cualquier persona quisiera tenerlo. Pero todo este tormento no terminaría allí. A raíz de todo eso, mi jefe decidió darme la segunda oportunidad y trasladarme para la ciudad de Cartagena. Quizás en la heroica, las cosas cambiarían para esta joven y hermosa abogada, empeñada en alejarse del peligro que la acechó en Cali. Transcurrieron 4 meses y yo dije, afortunadamente ya todo está calmado. Pero no sabía cuánto estaba equivocada. Me levanté feliz para ir a laborar. Era el 17 de diciembre de 2013. Me arreglé y como mi trabajo queda a 2 cuadras, me fui caminando. Salió de su apartamento ubicado en este edificio en el barrio Ronda Real. Bueno, eran como las 7 de la mañana aproximadamente. Como la doctora Carolina, todos los días la acompañábamos, ella salía de aquí de su casa. Felipe de la Cuesta, como siempre, la acompañó en su bicicleta hasta una cuadra antes de su oficina. Hasta aquí acompañé yo a la doctora. Ella bajó por esa escalera para cruzar al edificio que queda allá cruzando la carretera y allí yo me devuelvo. Carolina siguió su rumbo sin sospechar que a pocos metros su vida cambiaría para siempre. Al llegar a la avenida principal, veo que viene un hombre de cejas pobladas. Ese hombre de cejas pobladas es él, Yolder Alfaro Marín, de quien Carolina no descubre un recipiente de metal que trae en la mano. Y me lanza un líquido que me afecta mi rostro. Pienso que es agua porque inmediatamente no sentí el dolor. Carolina trató de limpiar el líquido, que no había sido arrojado en un inofensivo accidente. Ya como al minuto, 2 minutos de ya tener este ácido en mi rostro, es donde empiezo a sentir el dolor y el ardor desesperada. Osvaldo Rivero, un lavador de carros del sector, presenció aquella mañana del 17 de diciembre de 2013 el ataque. El tipo venía de por acá, la doctora venía bajando los escalones. Cuando la doctora venía otra señora al lado, con una niña. La doctora venía por ahí y el tipo se ha parado aquí en donde estoy yo. En ese momento, Yolder Alfaro Marín ataca. El líquido letal no solo baña la cara de Carolina. Igualmente también alcanza a agredir a una señora mayor de edad y a una bebé. Desesperada, Carolina se limpia el ácido con las 2 manos. Sentía que se estaba como quemando, como comiendo,
como si estuviese traspasando y fuese a llegar al hueso. Sus fuerzas poco a poco se desvanecen y la ayuda no llega. En ese momento llega un señor en una moto, un mototaxista, y me ofrece ayuda, me transporta hasta la urgencia de la clínica Blas de Leso. Mientras tanto, Osvaldo Guerrero y otros vecinos comienzan a perseguir al agresor por todos los rincones y atajos del barrio Ronda Real de Cartagena. El comandante de la policía de Cartagena, coronel Jorge Luis Rodríguez, entra en acción. Y de inmediatamente la comunidad y la Policía Nacional le da captura a este individuo. El agresor tenía aún en su poder la prueba reina que lo involucraba directamente con el ataque. La cirujana plástica de la clínica, Rubiela Zabaleta, evaluó el daño sufrido en su cuerpo. Carolina llega con una quemadura en rostro, en cuero cabelludo, en cuello, en tórax, miembros superiores, miembros inferiores, en donde despedía de inmediato un olor de ácido. Siento que me arrebataron la vida, mis ilusiones, mi felicidad, mis ganas de seguir adelante. Estuvo más o menos en un 35% de la superficie corporal quemada, siendo que la cara y el cuello es un área especial. Y este es el área que más fue afectado. Pero en las siguientes 48 horas, las devastaciones empeoraron. Carolina Correa fue atacada con ácido por un hombre en la ciudad de Cartagena el 17 de diciembre de 2013. Fue llevada de urgencias a la clínica Blas de Leso, en donde sus quemaduras se agravan en las siguientes 48 horas. Así continúa, ataques con ácido, muerte en vida. El pasado 21 de abril la visitamos en la clínica Blas de Leso de Cartagena. A veces quisiera despertar y pensar que solo es un sueño o una pesadilla y olvidar y dejar todo atrás. Durante 4 meses que lleva encerrada en estas 4 paredes, tratando de reconstruir las zonas de su cuerpo devastadas, sabe que hay cosas que la cirugía plástica jamás podrá recuperar. Verse vulnerada físicamente y psicológicamente como mujer. ¿Usted qué me puede decir de eso? De los daños. Es, como te digo, es muy triste. Es muy triste verse uno así. Como mujer le arrebataron a uno todo. Uno como mujer siempre quiere verse bonita y verse uno así y más que yo era una mujer bonita. Me gustaba estar siempre bien arreglada y verse ahora uno así. El mismo dolor de Carolina es el que ha venido padeciendo Natalia Ponce, otra colombiana agredida el pasado 27 de marzo de 2014 con ácido en el norte de Bogotá por este hombre, Jonathan Vega. Esa seguirá siendo Natalia Ponce para su mamá, una mujer carismática y bella. Lo que más llama la atención de Natalia son sus ojos achinados. El reflejo de su personalidad tal vez ha sido el reflejo de su estética, de su cuerpo, de su cara, de sus ojos, de sus expresiones. Esa es ella. Aunque hoy esos rasgos de inconfundible belleza los haya estropeado el ácido que le arrojó su atacante. Un señor que llega exactamente a quitarle su rostro, a quitarle parte de su vida. Pues ver cómo le destruyen la vida a mi hija en un segundo. Pero Natalia no solo era bella físicamente. Natalia cuando regresó de Londres, pues yo hace 25 años tengo un almacén de ropa y en ese momento pues ella se interesó por eso y empezamos las dos a trabajar juntas y ella atendía el almacén.
El pasado 27 de marzo, Jonathan Vega la esperó justamente a que saliera de ese almacén. Natalia entró y las dos estábamos trabajando. Este video registra ese momento. Un Jonathan Vega, inquieto por la espera, sosteniendo el frasco en que llevaba el ácido. El segurante del tipo estaba afuera. Espérela, y no era la primera vez que la estaba esperando. Jonathan Vega le había dicho al portero del edificio que era Bernardo Cardón Escobar, exnovio de Natalia Ponce. Natalia en ese momento salió a dejar una caja porque estábamos empacando unos uniformes. Salió a la portería y todo se dio en ese momento, la casualidad. El portero tenía la puerta abierta, o sea, y pasó todo lo que pasó. El ataque de Jonathan es instantáneo. El ácido sulfúrico que arroja cubre todo el rostro de Natalia y gran parte de su cuerpo. Él compró el ácido desde diciembre. El señor cínicamente dijo que muchas veces le había hecho seguimiento y que se había parado a esperarla horas. O sea, es un asesino. Unos vecinos llevan a Natalia Ponce de urgencias al Hospital Simón Bolívar, donde es atendida por los especialistas de la unidad de quemados. Ella llega con unas quemaduras de 2º grado profundo, pero básicamente todas de 3er grado, que comprometían la cara, comprometían el miembro superior derecho, desde el brazo, la mano del miembro superior izquierdo, el abdomen y el muslo derecho. Desde entonces se encuentra en esta unidad de quemados, sometida a tratamientos intensivos de sus quemaduras de 3er grado en su rostro y el 24% de su cuerpo. Su madre, Julia Gutiérrez, la asiste todos los días. Cuando ella me dice, nada, me está doliendo tanto, yo le digo, mi amor, si yo pudiera quitarte ese dolor y cogerlo, te juro que lo haría. Si Natalia hubiese estado en una zona donde no hubiesen podido atender o no hubiese estado un vecino al lado en ese momento saliendo, probablemente estaría muerta. A Natalia se le han practicado 6 cirugías para retirar la piel muerta y realizar los injertos de piel. En la cara requirió una dermis alrededor de 600 centímetros cuadrados. En el país la donación de piel es escasa, lo que hizo más difícil el tratamiento de Natalia. Pero entonces se le colocó una dermis donada, que es una dermis que se trajo de Holanda, y con la piel de ella encima de ella para poder cubrir todas sus quemaduras. Natalia no será nunca más aquella mujer de rasgos hermosos que todos recuerdan. Pero la familia no pierde las esperanzas. Es ella empezar a ver otra cara, pero yo sé que con la fuerza de ella también va a aceptar. Y yo tengo fe de que ella va a quedar súper bien, porque ella realmente es una guerrera. Si el objetivo de este personaje era como tumbarle o dañarle a su vida, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque la personalidad de Natalia no va a permitir que ella se vaya al piso. Tanto Natalia Ponce en Bogotá como Carolina Correa en Cartagena deben afrontar no solo su recuperación, sino también la lucha jurídica por sus derechos. En la primera audiencia la fiscalía simplemente no tiene pruebas. Se realiza la segunda audiencia, la fiscalía no se presenta. Carolina cree que la fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cartagena, Carmen Elena Arias, en la audiencia de imputación de cargos el 18 de diciembre de 2013, un día después del ataque, lo que buscó fue evacuar el caso para agilizar el proceso y obtener resultados inmediatos, sin que realmente se investigara su verdadero estado de salud. Situación que su agresor Yolder Alfaro Marín aprovechó. Él aceptó los cargos en el momento de la legalización de captura. Lesiones personales.
Lesiones personales simples que para Freddy González, abogado de Carolina, no se compadecen con la gravedad de las quemaduras que recibió en su rostro y en gran parte de su pecho. Y más grave aún, por la mutilación de un órgano, su oreja derecha. La fiscal imputa el delito de lesiones personales simples, es decir, incapacidad para trabajar, cuando lo que realmente debió haber imputado era lesiones personales con circunstancias de agravación. Para el abogado González, estos son hierros jurídicos que en la audiencia el 18 de diciembre terminaron beneficiando al atacante Yolder Alfaro Marín. Por eso, él rechazó la imputación laxa de la fiscal Carmen Elena Arias. Del delito que les imputaron es de 16 meses. Mientras que si hubiese hecho la imputación real como era, es decir, con circunstancias de agravación y concurso de delitos, estuviésemos hablando de una pena mínima de 10 a 12 años. Con la evidencia pericial nueva que tengo en mi carpeta, como es el nuevo dictamen médico legal, que establece una incapacidad ya definitiva, no provisional, de 120 días. Y determinó también unas secuelas médico-legales como deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente, perturbación de órgano de la visión de carácter permanente. Lo curioso es que ahora sí, para este fiscal es importante un dictamen médico posterior para intentar corregir la imputación laxa del principio. Un error que para el juez Negrete no lo puede pagar el procesado Yolder Alfaro Marín. El procesado no puede cargar con el hierro a la fiscalía. Y que quede claro eso. No se le puede menoscabar los derechos al procesado. Sin embargo, la fiscal le recuerda al juez que no muy lejos de esta sala de audiencias hay una persona clamando por justicia. Y en todo momento se ha referido al procesado. Pero es que el procesado no es el único interviniente dentro de este proceso penal. Hay una interviniente y es la víctima. Y esa víctima está clamando por una justicia. No entiendo por qué el juez defiende o hace respetar solo los derechos del procesado y deja a un lado lo de la víctima, como si la víctima fuese un convidado de piedra. En todo caso, esta medida será apelada y será la misma justicia con un mayor sentido común la que determine si se pasa de una imputación de 16 meses de prisión a una pena de 10 años. ¿Qué piensa el juez de su posición basada en una justicia garantista con los agresores? Se allanó a los cargos. Hemos verificado ese allanamiento a cargo. Según Medicina Legal, de los 926 casos de ataque con ácido registrados en los últimos 10 años en el país, 179 fueron ejecutados por personas no conocidas por la víctima. Ese es el caso de Carolina Correa, quien no conocía a su atacante Yolder Alfaro Marín. Pero, ¿qué contestará el juez de la causa que aceptó una imputación tan laxa? Esperen al regreso. Cuando salgo, cuando me quito la toga, ahí sí me duelen todos los casos. Pero mientras tanto yo tengo que respetarle los derechos al procesado. Solamente se sujetan a escuchar a la víctima, a escuchar las partes, pero no se dan cuenta del daño real que le hacen a uno. Muchos expertos en leyes en Colombia dicen que el actual sistema penal acusatorio es garantista con los victimarios y que olvida el sufrimiento de las víctimas. Pero, ¿qué contestará el juez que aceptó una imputación tan laxa contra el hombre que desfiguró con ácido a Carolina Correa? Así continúa nuestra historia. En ese caso usted es administrador de una justicia que no siente, ni ve, ni oye, ni nada. No es eso, no es eso. Cuando salgo, cuando me quito la toga, ahí sí me duelen todos los casos. Pero mientras tanto yo tengo que respetarle los derechos al procesado. Pero digamos, uno como periodista ignorante, lo que observa es
es que se le garantiza más a un atacante que ya reconoció su acto, su falta, que a una persona que está desfigurada en un hospital. No es eso, es que son total cosas. Lo que pasa es que, mira, usted, o sea, la visión que tiene el periodista y que tiene la persona del común es diferente a la del operador judicial. A pocas cuadras de los juzgados, en su clínica, Carolina Correa tiene una opinión muy suya del frío veredicto de la justicia y de sus administradores. ¿Qué piensa usted, Carolina, de un juez que no tiene en cuenta el tipo de sufrimiento que usted está padeciendo? Que no tiene corazón. Solamente se sujetan a escuchar a la víctima, a escuchar las partes, pero no se dan cuenta del daño real que le hacen a uno. No se ponen la mano en el corazón. Para el abogado penalista Francisco Bernate, la posición del juez Negrete es consecuencia de un sistema en el que el juez es un mero mediador. Hoy en día nos rige un sistema procesal donde el juez es más visto como un árbitro, una labor pasiva. Tráiganme que yo miro hacia cuál de los dos le creo y a ese le doy la razón. Y sin lugar a dudas, pues yo creo que eso dista mucho del ideal de justicia. Durante la imputación, Yolder Alfaro Marín reconoció que había ejecutado el ataque a cambio de un pago de 6 millones de pesos que le hiciera el abogado Delkin Vargas en Cúcuta. Pero, ¿quién es este hombre que ha lucido impasible en este juicio? ¿Usted trabajaba aquí en algo en Cartagena? Yo no vivía aquí. Quiero saber por qué alguien acepta 5 millones o 6 millones de pesos para tirarle un ácido a una persona. Quiero saber por qué. ¿Era por la plata? ¿Fue por la plata o usted lo motivaba la rabia? ¿Tenía algo contra Carolina? Yo no la conocía, ¿verdad? ¿No? ¿Usted por qué lo hace? ¿Por la plata? ¿Porque le pagan esa plata? ¿Usted sabe que ella perdió el párpado y quedó desfigurada su cara? ¿Usted quiere verla como quedó? Yo se la puedo mostrar. ¿La quiere mirar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Perdió el párpado, está deforme, no se reconoce. La quisiera mirar. ¿Cómo la dejo? Yolder Marín no puede disimular su disgusto. Tampoco puede disimular que no siente el más mínimo arrepentimiento por lo que hizo. Mientras tanto, Delkin Vargas, el abogado de Cúcuta, que le pagó a Yolder Alfaro Marín para atacar a Carolina Correa, está libre. Y ya yo dije, ya con nombre propio, dirección y todo, le di a la gente aquí, pero no es el problema mío y ¿Pero qué llevaría a Delkin Vargas a pagar por atacar a Carolina? Ella cree que entre él y su ex-suegra hay una conexión. Podría ser la señora Lucila Soto Maldonado quien fue que verbalmente amenazó con hacerme daño y dice que yo tuve algo que ver con la muerte de su hijo. Para Belisario Balbuena Trujillo, psicólogo forense y especialista en perfilación criminal, Yolder Marín es el típico perfil de un asesino que no le importa el daño que le hace a su víctima, con tal de beneficiarse económicamente de lo que hace. El disfrute de él es de tipo económico. Tiene una gran ventaja, es que como no tiene ninguna vinculación con la víctima, pues a la víctima la ve como una cosa, no la ve como una persona. Por eso no va a sentir remordimiento. Belisario Balbuena analizó las respuestas y la gesticulación de Yolder Alfaro Marín para intentar trazar un perfil psicológico de estos agresores con ácido. Fíjense, la respuesta no es un arrepentimiento por el daño que le causó a la víctima. El arrepentimiento es
porque su familia se enteró, porque le preocupa seguramente la seguridad de su familia. Eso nos está dando un indicador más de la falta de empatía y de que a la víctima la considera precisamente antes que una persona, una cosa, un objeto. Sin embargo, el perfil del agresor Yolder Marín no es parecido al de Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce. Para el especialista, Jonathan Vega disfrutó de otra manera el daño que le produjo a su víctima. En el caso de Jonathan Vega hay unos antecedentes de una aparente obsesión, ¿sí?, en una relación imaginaria, o que él dentro de su imaginario da por entendido. El ácido para un hombre como Vega es un arma que le proporciona mucho más placer que una pistola, por ejemplo, porque mata, pero en vida. O lo que les genera excitación es que cada vez que se miren al espejo, cada vez que intenten maquillarse, cada vez que salgan a la calle, recuerden quién les pudo haber hecho eso, recuerden quién es su agresor y recuerden precisamente que de alguna manera les pertenecía. Lo que ellos buscan es precisamente una especie de muerte suspendida, donde le daña la identidad a la víctima. Lady Daniela Chachinoy fue víctima en Cali de un vitriol o atacante con ácido el pasado 19 de enero. Lady no estaba sola, acompañaba a Yolima Sánchez, su vecina en el barrio Alto Nápoles, en el sur de Cali. Yo estaba aquí, Yolima estaba acá, estábamos de frente. Estábamos hablando común y corriente, pues el señor se paró allá, ahí está la puerta, y caminó, estaba haciendo como si... Camina por acá. Simular una llamada, se nos acercó, la miró y nos lanzó. En el lugar de los hechos se recolectó un frasco que tenía ácido sulfúrico, que es embalado y dejado a disposición de la Fiscalía. No entramos a determinar de que el ataque fuera para la menor, sino para la señora Yolima. Se le acerca directamente a ella. Yo siento que tiraron como agua, como si no le echaran agua. Salgo corriendo a mi casa y toco como de una manera desesperada porque me dolía mucho la cabeza. De inmediato, Socorro, su tía, con quien Daniela vive hace 8 años, le abre la puerta. El escándalo de la puerta fue muy horrible. Yo salí corriendo, le dije, ¿qué le pasó? Tía, mira que nos echaron esto, Tía, creo que nos echaron así. Nos fuimos para el hospital, Los Chorros, Hospital Mario Porrera en Pifo. Estuvieron ahí, llegamos y cuando ya Yolima decía que le ardía más y yo no hacía sino pensar en Dani, su cara, yo la miraba a ella. En medio del desespero, Daniela descubre que su amiga Yolima ha recibido el ácido de lleno en el rostro. Nos bañaron a las 2, nos echaron agua, nos mojaron mucho. Y nos canalizaron y nos inyectaron morfina. El agresor de Daniela y Yolima es un viejo amigo de esta última mujer. Este sujeto es una persona que ella conocía años atrás. Es una persona que por el consumo de sustancias se ha vuelto habitante de la calle. 5 meses después del ataque, este agresor sigue en libertad, mientras los daños en el cuerpo de Daniela y Yolima son devastadores. Tengo en la cabeza, en la cara, en el cuello, en el pecho, los 2 brazos, las 2 piernas, el estómago, la espalda y mi pie izquierdo. Por último, Las quemaduras no son lo único que atormentan a Daniela. Saber que su agresor está libre por las calles y que en cualquier momento puede volver a hacerle daño, la llena de terror. Buscarlo, ofrecer recompensa, como hicieron en Bogotá. Empezó el gobierno, empezó el presidente Santos a ofrecer recompensas de 75 millones. Fue justicia inmediata. Acá no, hasta ahora no ha habido justicia, ya es mucho tiempo. El caso de Natalia Ponce es quizás el único en Colombia en el que la Fiscalía y la familia de la víctima luchan conjuntamente porque sea tipificado contra Jonathan Vega el delito de tentativa de homicidio. A mí ni siquiera se me ha pasado un minutico por mi cabeza
que vayan a decir que son lesiones personales. Ese señor es totalmente un asesino. Abelardo de la Espriella es abogado de Natalia Ponce. Es que Natalia estuvo a punto de morir, porque sus vías aéreas fueron alcanzadas por el ácido. Natalia, de no ser por la oportuna atención de los médicos, Natalia habría muerto. Es decir, estamos frente a una tentativa de homicidio. Ahora, la tarea más dura para Abelardo de la Espriella será demostrar que este sujeto no estaba loco cuando atacó a Natalia Ponce. No hay que ser un experto en psiquiatría para entender que una persona que diseña todo un plan criminal, como lo diseñó Jonathan Vega, efectivamente no está mal de la cabeza. Para el especialista Belisario Balbuena, Jonathan Vega actuó consciente de sus actos. Vemos que esta reacción no es espontánea, que esta reacción no fue producto de un acto impulsivo. Los hechos están diciendo que hubo efectivamente conciencia, dolo, intención en generarle daño a Natalia, en destruirla. Y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre él. Estamos hablando de una pena de 35 años, que es la pena máxima. El senador Roy Barreras presentó ante el Congreso un proyecto de ley con el fin de que este tipo de ataques con ácido sea tipificado como tortura. Castiga como torturadores a todo aquel que cause una deformación severa, permanente, con sevicia y crueldad sobre la víctima. Su propuesta, que busca tipificar el delito como tortura, con una pena de más de 20 años, se basa, según él, en estudios serios. Los estudios muestran que el agresor no quiere matar, sino torturar de por vida a la persona. No basta con 3 o 4 años de cárcel. En este proyecto, el que cometa esta barbaridad se va a someter a más de 22 o 23 años de cárcel, no escarcelables, para que él también, de buena manera, pague a la sociedad y pierda una buena parte de su vida por haber dañado la vida de una víctima inocente. La venta de estos ácidos o sustancias químicas utilizadas por los agresores tienen venta libre al público, como se puede comprobar en esta cámara oculta de Crónicas RCN. ¿Un muriático? ¿Es el mismo clorhídrico? Sí. ¿Cómo lo manipulamos? ¿Guantes? Y con careta. Muchos creen que debería haber más regulación de estas ventas abiertas de ácido. Otros no están de acuerdo. Limitar el expendio del ácido o de las sustancias corrosivas resulta en la práctica imposible. Esta posición la comparte el experto químico de la Universidad Nacional, Carlos Alexander Trujillo. Esto sucede también con estas sustancias, son supremamente importantes para nuestra sociedad, pero igual son utilizables como armas. No son armas de destrucción masiva, pero igual que un cuchillo pueden afectar seriamente la vida de una persona. Otros congresistas han intentado endurecer las penas contra estos agresores. El movimiento Mira, en cabeza de Carlos Baena y la representante Gloria Estela Díaz, radicó nuevamente el proyecto legislativo 183 de 2014, que busca crear el delito autónomo para que se eleven las penas entre los 12 a los 45 años por el solo hecho de atacar a otra persona con ácido, así el daño sea permanente o temporal. Mientras los legisladores y los administradores de justicia intentan hacer su mejor trabajo, Natalia Ponce y Carolina Correa continúan con sus vidas, inmersas en la peor de las pesadillas. Levantarse cada mañana, mirarse al espejo y sentir que ya no son ni serán las mismas de antes. Te arrebatan la vida sin querer porque te dañan tu vida, tu integridad. Es morir en vida. Es quitarle el rostro a un ser humano, es quitarle parte de su vida, o sea, es tú mirarte al espejo y verte con una cara diferente con la que tú naciste. Y si se tiene en cuenta el rango de edad de mujeres y hombres atacados con ácido en el país, y que va entre los 20 y 24 años,
Llevar estas cicatrices en el cuerpo y en el alma es cargar con una marca la vida entera. El próximo domingo los espero con un nuevo capítulo de Crónicas RCN, donde están las buenas historias. Hasta pronto. Crónicas RCN.